y el testimonio de Jesucristo. Como usted sabe, Apocalipsis, esa palabra quiere decir revelación. Lo que Dios hace, hermanos, con este libro es como pararnos frente a un enorme ventanal, correr el cortinado y permitirnos ver todo el futuro en detalle. Apocalipsis fue un libro escrito en medio de la persecución de nuestros hermanos en la fe. El cristianismo por ese tiempo era considerada una religión ilegal, peligrosa, y hasta muchos le llamaban una religión criminal. Ese tipo de cosas despertó los celos de los perseguidores. Este libro fue escrito casi en el tiempo de transición de dos emperadores muy crueles. Uno de ellos era Nerón, el otro emperador era Domiciano. A Nerón, en el año 64 después de Cristo, era un hombre que no estaba bien de su cabeza, era un delirante, un loco considerado por muchos historiadores. Él se le ocurrió incendiar una buena parte de Roma y cuenta la historia que se subió a una torre y tomó su lira y tocaba la lira mientras veía a Roma incendiándose. Y luego él fue traicionado, fue asesinado. Y Domiciano era la misma cosa. Fue un hombre que se propuso hacer una gran persecución de los cristianos. En los días de Nerón, Pablo era la cabeza visible del cristianismo y Pablo terminó muerto en las cárceles de Roma. Pero Domiciano fue el que le siguió a Nerón, persiguió él también a los cristianos. Y en ese tiempo es donde entendemos que Juan fue preso en la isla de Patmos. Para ese tiempo pertenecía a lo que era el Asia Menor, el país de Turquía. Hoy en día hay todo un conjunto de islas entre Grecia y Turquía, y ahí en medio está la isla de Patmos, que se usa como un lugar turístico y muchos visitan un lugar que se llama la Gruta del Apocalipsis, que es donde estaba Juan. Era como una especie de mina, y allí estaba en una cueva donde estaba Juan, en esa isla de Patmos. También Domiciano fue traicionado por algunos senadores, gladiadores, y aún su propia esposa le traicionó y terminó también muerto en su propia cama. Eso es lo que nos habla la historia un poco para descubrir en qué tiempo Juan estaba escribiendo este libro de las revelaciones. Sabemos por la historia que Juan fue puesto en una olla de aceite hirviendo, su cuerpo fue totalmente deteriorado, deformado, y en esa situación dolorosa él sobrevivió y fue llevado a esa isla de Patmos. No estaba él como turista, estaba como prisionero. Por eso él dice acá en el versículo 9 que él estaba en esa isla de Patmos, dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Así que muchos de su tiempo no le gustaba la predicación de Juan. Juan era un hombre, un predicador fiel, el más cercano de todos los apóstoles al Señor Jesucristo. Era un buen predicador, lo vemos en el Evangelio, lo vemos en las 3 cartas de él en el Nuevo Testamento. Y después de pasar por esa experiencia dolorosa, Dios fue a buscar a este hombre y le dio este libro importante, el libro de Apocalipsis, la revelación. Y en ese estado de salud muy limitado, Juan el apóstol nos ofreció el libro del Apocalipsis. Y ahora note una vez más en el versículo 9 cómo comienza diciendo. Él dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Todos le reconocen a él como el apóstol. Sin embargo, él no está eligiendo ese título de autoridad espiritual para presentarse.
Él dice, yo soy vuestro hermano, soy un igual a ustedes. Desde esa condición Él va a escribirnos como un igual a nosotros. Y Él agrega, dice, copartícipe con ustedes en las tribulaciones. Quiere decir que Él también había sido perseguido. Él también, hermanos, había sido puesto en la cárcel y torturado como muchos de nuestros hermanos en la fe. Copartícipe en las tribulaciones. Es muy importante entender el sentido de la palabra tribulación, porque generalmente cuando usamos ese término rápidamente viene a nuestra mente ese periodo de 7 años donde el anticristo, la bestia y el falso profeta tendrán su protagonismo. Pero la palabra tribulación aquí no se refiere a ese periodo de tiempo, sino que la palabra tribulación aquí se traduce como algo que aplasta, se traduce como algo que oprime, se traduce como algo que aprieta. La palabra tribulación se traduce como algo que aflige. Y eso describe el clima en el que vivían nuestros hermanos en la fe. Buscaba el enemigo aplastarle, buscaba el enemigo oprimirlo, apretujarlo, quitarles el campo de acción, quitarle las ganas del servicio. El enemigo trataba de afligirlos, de mantenerlos preocupados. Y esto que estaba viviendo Juan, ya Pablo lo había descrito cuando él le escribió a los Corintios en la segunda carta. Y ustedes recordarán en el capítulo 4 y el versículo 8, hemos predicado eso cuando Pablo dijo, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, dijo Pablo, mas no desesperados. Estamos perseguidos, mas no estamos desamparados. Estamos derribados, pero no destruidos. Otra descripción de cómo vivían nuestros hermanos. La tribulación. La tribulación, tiempo de aflicción, tiempo de opresión, tiempo que el enemigo buscaba aplastarlo. Pero ahora quiero que noten el versículo 9 otra vez. Dice, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación. Y ahora la expresión que sigue, y en el reino. Ahora ya hay un cambio ahí. Dice, en la aflicción, en la tribulación, soy copartícipe, junto con ustedes estoy padeciendo. Pero ahora dice, también junto con ustedes voy a participar del reino. Ustedes y yo seremos parte del reino. Aquellos teólogos que estudian la Escritura, dice a cuál reino se referirá. Porque tenemos un reino milenial, cuando Cristo sea el vencedor en la batalla de Armagedón, se siente en el trono de David, Él va a ejercer el reinado por 1000 años en la tierra. Y algunos dicen, a ese reino se refiere Juan. Pero hay otros que dicen, creemos que aquí está hablando del reino celestial, del reino eterno, del reino del que participaremos todos los salvos por Cristo, todos los nacidos de nuevo. Pero para que no haya conflicto, quizás está hablando de los dos reinos, porque los protagonistas seremos los mismos. Estaremos reinando con Cristo en la tierra y estaremos en el reino celestial, en la gloria eterna. Sobre esto el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, y ustedes recordarán en la segunda carta, en el capítulo 2 y versículo 11, Pablo le dijo a Timoteo, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él, y si sufrimos, también reinaremos con él. Ahí estaba hablando Pablo acerca del reino. Dice, si morimos, entonces nosotros somos muertos con él. Y si entonces también, dice él, dice, y si sufrimos, reinaremos con él. Algunas veces Pablo escribió en el libro de los Hechos, es necesario que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que los cristianos tenemos que prepararnos. Aquellos del pasado padecieron persecuciones, padecieron tribulaciones. Nosotros también tenemos el enemigo que se levanta con las mismas intenciones en contra de nosotros, de oprimirnos, de quitarnos las ganas de vivir, del entusiasmo por la obra de Dios. Busca aplastar nuestro ánimo y nuestra vida completa. El enemigo busca afligirnos, busca sembrar preocupaciones en nuestra vida para que quitemos la energía del servicio a nuestro Dios. Nosotros también tenemos un enemigo activo
pero tenemos que estar firmes. Ahí estaba Juan en la isla de Patmos, comportándose como un héroe solitario. A pesar de todas sus quemaduras y sus dolores y todo eso, él no estaba ahí quejándose a Dios. Él estaba sintiéndose un instrumento de Dios en la adversidad y escribiendo este maravilloso libro del Apocalipsis. Juan, el héroe solitario de Patmos. Aquí en capítulo 1 de Apocalipsis también, hermano, y el versículo 10, ponga su atención ahí. Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 10. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora Dios le encomienda una misión especial. En realidad es el mismo Señor Jesucristo el que le da esta misión. Y le dice, escribe estas cosas, que no se pierda nada, no descuide ningún detalle. Escribe esto en un libro y envíale a las 7 iglesias. Esas 7 iglesias que son presentadas en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis son la síntesis de la historia de la iglesia del Señor. Usted va a escuchar a muchos comentaristas decir que la última iglesia que aparece en esa lista, que es la de Laodicea, es la iglesia que hoy se ve la misma característica. Gente que deja al Señor afuera de sus actividades, mucho humanismo, gente que es tibia, no es fría ni caliente, gente que produce el vómito de Dios. Son las características de la iglesia de la Odisea. Y aquellos historiadores dicen, la última iglesia es la fotocopia de eso. Y entonces el Señor le dice a Juan, escribe esto en un libro y envíale a las 7 iglesias. ¿Qué es lo que va a escribir? Un detalle más, observe aquí versículo 17. Quiero que recuerde que leímos ahí, que dice Juan, en el versículo 10, él dijo que él oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y ahora retoma aquí el hilo en el verso 17 y dice, cuando le vi, es decir, al dueño de esa voz, ¿no? Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, pues he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Aquí está Juan, el héroe solitario de Patmos, el hombre sufrido, el hombre que estaba ahí envuelto en el dolor, tiene esta revelación de escribir. Juan, dice el Señor, escribe lo que ves. ¿Y qué es lo que él vio? Es lo que le explicó en ese versículo 17 y 18. Vio al Señor resucitado y glorificado. Le dice el Señor Jesucristo, yo soy el primero y soy el último. Ahí él se está presentando casi con las mismas palabras que en Éxodo 3:14 Dios se presentó a Moisés para que le fuera a hablar al pueblo oprimido de Israel. Y cuando Moisés le dijo, y cuando me pregunten quién me envía, Dios le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el primero, yo soy el último. El mismo lenguaje está usando el Señor. Y ahora agrega estas palabras. Dice, y yo soy el que vivo y estuve muerto. Allí está recordando que Él fue el que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Yo soy el que ahora ves, ahora vivo, resucitado, el que lo ves ahora glorificado. Quiero que escribas sobre estas cosas, Juan. Yo soy el mismo, el que murió por los pecados allá en la cruz del Calvario. Ahora estoy aquí, vivo. Escribe estas cosas. Y entonces dice ahí el texto, hermano, dice la palabra de Dios, dice que Juan, cuando lo vio, cayó como muerto. Y esa expresión, hermano, era un término que se usaba en muchos pasajes del Antiguo Testamento. El pueblo judío sostenía eso de que si alguno podía ver a Dios, moriría. Dice, si lo vemos a Dios, vamos a morir.
el estar enfrente a tanta santidad, a tantas cosas. Uno de los que usaba esas expresiones fue el profeta Isaías, en aquel pasaje que todos recordamos del capítulo 6 y del versículo 5, cuando Isaías dijo: ay de mí que soy hombre muerto, dice, porque soy de labios inmundos y mis ojos han visto a Dios. Ay de mí, soy hombre muerto, mis ojos han visto a Dios. Y ahí tenemos muchos pasajes en la Biblia. Y ahora Juan está experimentando eso. Dice: cuando lo vi, caí como muerto. Lo vi a Dios, lo vi al Dios glorificado, vi su majestad, lo vi en todo su esplendor y me caí como muerto. Lo que quiere decir eso, hermano, que él se cayó postrado en sus rodillas, impactado de ver la majestad de Dios, la gloria de Dios, la presencia del Cristo resucitado. Le llevó a ponerse sobre sus rodillas. Caí como muerto. Quizás sea la misma experiencia que vamos a tener nosotros cuando lleguemos a verle. De caer delante de sus pies, de poder ver cara a nuestro Salvador, como lo dice uno de nuestros himnos. Ahora, esto no es una experiencia única. Ustedes recordarán cuando en el libro de Hechos de los Apóstoles a Pablo iba rumbo a Damasco para tratar de aprisionar y encarcelar a la mayor cantidad posible de cristianos, y en ese camino a Damasco se le apareció el Señor Jesucristo también, resucitado y glorificado. Y Pablo dice que cayó al piso y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo también tuvo esa experiencia. Cuando vio la majestad, la presencia del Señor Jesús, también cayó. Y tenemos estas historias en la Biblia, que la de Juan no es lo único. Pero aquí hay una cosa que me llama la atención y quiero que usted lo note conmigo. Dice la palabra de Dios, versículo 18: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pero lo que quiero que note ahora, hermano, está ahí en el verso 17. No quiero pasar por alto eso. Dice la palabra de Dios: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y aquí viene el detalle. Dice: y él puso su diestra sobre mí. Ahí está, la diestra, la mano diestra, la derecha, siempre en la Biblia es símbolo del poder. Y ahí el poder de Dios estuvo sobre Juan. Él estaba de rodillas frente a su majestad, frente a la gloria que había visto. Y dice: y sentí su diestra sobre mí. Y ahora esto tengo para decirles. Esa diestra que sintió Juan en su piel es la diestra que sostiene todo el universo. Dice Pablo en Colosenses capítulo 1, hablando de Cristo, dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Y dice: y en él permanecen todas las cosas. Y habla él para que Cristo tenga la preeminencia. La mano que sostiene todo el universo es la que Juan sintió sobre su piel. Puso su diestra sobre mí. Les diré algo más: es la misma mano que estuvo aferrada en la cruz del Calvario cuando él murió por nuestro pecado. Es esa la mano. Y ahora esa mano necesitamos sentirla nosotros en nuestra vida. Esa misma mano guiándonos, dirigiéndonos, conduciéndonos a la victoria. Necesitamos de la mano de Dios. Cuando Moisés hablaba con el Señor, le dijo: si tu mano no fuera conmigo, él no quería ir a ninguna parte. La mano de Dios. Aquel hombre que se llamaba Jabes, cuya historia está en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Él dice: y que tu mano me libre del mal. Que la mano de Dios lo guíe, lo libre del mal. Necesitamos de esta mano de Dios, de la mano que Juan sintió, dice: y sentí su diestra sobre mí. Esa mano estaba infundiéndole, hermanos, valor, valentía. Esa mano le estaba infundiendo ánimo a ese predicador sufrido, a ese héroe solitario de la isla de Patmos. Sentir la mano del Señor en ese estado físico, después de tantas persecuciones, de tanto sufrimiento, hermano, eso era un bálsamo para el alma, sentir la mano del Señor. Hoy traté de meterme bien en este pasaje. Ya hace muchos años yo enseñaba el libro de Apocalipsis en los seminarios, pero no quise usar nada de eso y me metí en la escritura anoche y en esta mañana por horas
viendo eso y tratando de sentir yo también la diestra del Señor sobre mí. Y la necesitamos sobre nuestra congregación, la necesitamos sobre nuestra vida, porque esta es la mano que infunde ánimo, porque observe lo que dice: y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahí está, hermano, el aliento. Ahí está la nueva fuerza que le estaba dando esa mano. Le dice, no temas, no tienes por qué sentir miedo, no tienes que tener temor. Aquí está la diestra de Dios apoyándolo allí, a su siervo, al héroe solitario de la vida de la isla de Patmos. Juan sintió ese aliento, palabras de aliento. Juan, hermanos, le estaba sintiendo de la voz del Señor: ya deja de tener miedo, no tienes por qué temer. Recuerda cuando prediqué la semana anterior de Hechos 18, los primeros versículos, cuando Dios le dijo a Pablo: no temas, predica y no calles, no temas. Qué lindo que es sentir la voz del Señor animándonos. Citamos los otros días de Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas, no temas. Necesitamos a Dios hablándonos a nuestras vidas para quitarnos el temor y para llenarnos de ánimo y de entusiasmo y poder servirle. Él es nuestro Salvador, hermano. El Señor es el Salvador. Juan estaba frente al Dios eterno. Yo soy el primero y el último, el alfa y omega, principio y fin, el autor y consumador de la fe, el iniciador y el que culmina con la fe. Ahí estaba, en una experiencia maravillosa. Estuve muerto y vivo para siempre. Y ahora, quiero que note esto conmigo. Ya le había dicho él, en el versículo 10 y 11 le había dicho: escribe estas cosas en un libro. Y ahora le vuelve a hablar en el mismo sentido. Observe por favor ahí el versículo 19. Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 19. El Señor le habla y le dice a Juan: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Otra vez, hermano, le dice el Señor a Juan: escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de esta. ¿Qué es ese mensaje que consiste en 3 puntos? Las cosas que han visto, las que son y las que han de ser. Es muy claro el mensaje. Tienes que escribir en un libro y anunciarle a este mundo que el Cristo que murió en la cruz del Calvario por los pecados ha resucitado, está de pie, está lleno de gloria, está lleno de majestad. ¿Has visto eso, Juan? Escribe las cosas que has visto. Porque hay que animar al pueblo de Dios y hay que alentar al pueblo de Dios. Cristo ha resucitado y ahora está ya en la diestra del Padre intercediendo como nuestro abogado. Escribe eso: me has visto con toda mi gloria y toda mi majestad. Ya Juan había tenido una experiencia junto a Pedro y a otro de los discípulos cuando en el monte de la transfiguración apareció ahí Moisés, Elías y el Señor glorificado, y allí terminaron de rodillas también en esa escena. Oh, hermano, la presencia de Dios siempre tiene que guiarnos a estar de rodillas frente a Él. En eso estaba pensando en esta mañana. Y ese fue también un sacudón para mí, porque algunas veces puedo orar de rodillas, pero no siempre lo hago. Y a veces es como que nosotros no estamos reconociendo la presencia de Dios, porque el notar que el Señor está ahí tiene que motivarnos a doblar nuestras rodillas delante de Él. Eso es parte de la lección aquí en este texto y en esta noche. Y luego le dice las cosas que son. ¿Cuáles eran? La historia de la iglesia, lo que iba a escribir en el capítulo 2 y el capítulo 3, el mensaje a las 7 iglesias, y ese mensaje en la época de la iglesia. Eso en teología se llama presente histórico. Histórico es algo que pasó, pero que está pasando en realidad. Y en esa etapa está pasando día a día. Se va escribiendo un nuevo capítulo de la historia de la iglesia y ese será consumado cuando Cristo venga a buscarla y se la lleve con Él. Escribe esas cosas y nosotros tenemos que escribir nuestra página, nuestro capítulo. Estoy diciendo que tenemos que escribir en qué cosas estamos sirviendo al Señor, cómo le estamos honrando, cuál es nuestra gratitud, cómo nos estamos conduciendo nosotros en este camino de la fe. Es eso lo que estamos escribiendo, las cosas que son. Y luego dice él,
En tercer lugar, y las cosas que han de suceder. La gloria de Cristo, lo que Él tenía que contar, las cosas que has visto, estaban en ese capítulo 1. Las cosas que son, estaban en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y las cosas que han de suceder, inician en el capítulo 4, verso 1, y terminan en el capítulo 22, verso 21. Las cosas que han de suceder. Por supuesto, no puedo predicar todo eso en esta noche, pero si tienen un poco de paciencia, le daré ahí un pequeño punto de cada una de esas cosas que van a suceder, con la promesa de que nos vamos a volver a casa en esta noche. Seré muy breve. Las cosas que van a suceder desde el capítulo 4 en adelante, esos son juicios que vienen de Dios manifestándose en tres formas. Vienen en forma de sellos, luego vienen en forma de trompetas y luego vienen en forma de copas, las copas de ira. Dios va a manifestar de ese capítulo 4 hasta el capítulo 19 esas tres clases de juicios que vendrán. Y luego ya en el capítulo 20 vuelve a aparecer la iglesia en la escena, lo cual demuestra que la iglesia no pasará por la tribulación, porque esta comienza allí en el capítulo 4, termina en el 19 y no hay ni una sola mención de la iglesia. La iglesia vuelve a aparecer en el capítulo 20. Y ahora veamos algunas cosas, muy rapidito. Uno de cada una de esas cosas que iban a suceder. Les voy a hablar acerca de un sello y un pasaje de trompetas y otro de las copas, y posiblemente podamos abordar esos temas de manera completa, pero para que tengan una idea qué cosas le estaba diciendo el Señor, las cosas que van a suceder. Ahí en Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis el capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 6:1, este es uno de los juicios que viene en forma de sellos. Dice la palabra, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Quiero que note la figura ahí, un caballo blanco. Luego en el versículo 3 y 4 se nos habla de un caballo bermejo. Quiere decir eso, un caballo rojo. En el versículo 5 se nos habla de un caballo negro. Y en el versículo 6 se nos habla allí, versículo 8, disculpe, dice, miré y aquí un caballo amarillo. 4 caballos, un caballo blanco, bermejo o rojo, un caballo negro y un caballo amarillo. A grandes rasgos, el jinete del caballo blanco dice que tenía un arco en su mano y salió venciendo y para vencer. Significa que ese jinete es un conquistador. Ese jinete se refiere al anticristo, exactamente al anticristo. Y el arco es un arma de guerra, pero si tiene flecha. Pero este no tiene flecha, es un arco nada más. Lo cual enseña que el anticristo en su primera etapa no va a conquistar el mundo por las armas, por la fuerza, lo va a hacer por medio de la diplomacia. Por eso Daniel el capítulo 7 dice que él tenía una gran boca y hablaba cosas infladas. Es decir, que él va a ser un líder diplomático, un líder seductor, conquistador. Él es el jinete de ese caballo blanco que salió para conquistar y lo logrará. Entre otras cosas, logrará la paz en el Medio Oriente, cosa que es tan necesaria y lo estamos notando en estos mismos días con esa guerra de Israel, Gaza y todos los países que están ahí ya listos. Ya Estados Unidos ha atacado Yemen y todo eso es un polvorín. Pero cuando venga el anticristo, él traerá una paz temporaria. Él será un seductor, un conquistador. No lo hará con armas, un arco, pero sin flecha. Y luego el caballo bermejo, y dice que se le dio una espada para quitar la paz de la tierra. Y eso va a suceder a los 3 años y medio de la tribulación, cuando el anticristo se muestre como un líder militar
y sea un líder conquistador, y entonces ahí sí se desatarán los conflictos y las grandes persecuciones. Dice, y se le dio una espada. El caballo rojo refleja eso, la abundancia de sangre que habrá en esa etapa. Y luego el caballo negro, y dice ahí, no lo hemos leído, pero dice que tenía una balanza en su mano. Habla de los días de la tribulación, donde la comida va a ser racionada, y aquel que no tenga el sello del 666 no podrá comprar ni vender. Dice el caballo negro, por ejemplo, cuando usted lee en el libro de las Lamentaciones de Jeremías, capítulo 4, al final, capítulo 5, al comienzo, habla, dice, de la negrura como la boca de un horno. Dice, eso eran los muertos de hambre, los muertos por inanición. Mirando hacia el pasado, el color negro estaba refiriéndose al hambre, y ese caballo con esa balanza dice que le dará a cada familia lo que serían 2 libras, como 900 gramos de harina. ¿Qué familia puede sostenerse con eso? Así que eso es lo que Juan tenía que escribir. Tenía que escribir este sello, y hay otros más, hay un terremoto y todo eso, pero yo nada más le estoy dando una pista de qué cosas tenía que escribir Juan. Y luego el caballo amarillo, esa palabra amarillo en el idioma griego es la que se traduce como cloro en nuestra lengua. El cloro en realidad es un color pálido, como un color amarillo y verdoso, es el color de la muerte, porque detrás de ese caballo venía el Hades y venía la muerte cabalgando también. Eso habla de los días difíciles, y el Señor le dijo, escribe esto en un libro, las cosas que van a suceder. Ustedes y yo no pasaremos esa etapa, porque nosotros creemos que el Señor va a llevar a su iglesia antes que se inicie todo eso. Y ahora una mirada hacia, vimos aquí un sello, quiero que vea sobre una trompeta, Apocalipsis capítulo 9. Insisto, hermanos, cada uno de estos son temas muy extensos. Yo solo le estoy dando una pista para que comprendan acerca de qué cosas tenías que escribir Juan, de las cosas que iban a suceder. Observe aquí en el capítulo 9 otra de las cosas que va a suceder. Dice versículo 1, el 5º ángel tocó la trompeta, vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Esa estrella que habla ahí es muy posible que está hablando del mismo Satanás, hermano. Y el pozo del abismo es uno de los nombres que se le da al infierno en la Biblia. Dice el versículo 2, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Escuche eso, hermano, dice, se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y ustedes saben, hermano, que las langostas andan en cuadrillas de millones, arrasan con todo lo que se les cruza. Y encima estas langostas estaban dotadas, dice, con el poder que tenían los escorpiones. Es decir, que tenían un poder de inyectar ponzoña, veneno en la gente. Esto va a suceder como está escrito, hermano. Estos son lo que el Señor le dijo, escribe las cosas que van a suceder. Observe un detalle más, verso 4. Dice, y se les mandó a las langostas que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Qué distinto a nuestros días, ¿no? Alguien ve peligro de muerte, se escapa. Y aquel día la gente, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está? Que me agarre, y la muerte va a salir corriendo de ellos. Y aquellos langostas con ese poder de escorpión picarán a la gente durante 5 meses. 5 meses. ¿Y sabe qué? La gente, en vez de buscar a Dios en la aflicción, van a blasfemar y van a insultar el nombre de Dios. Ya, si ustedes quieren, en el mes de febrero podemos predicar todo esto bien en profundidad. Pero los días que vienen, las cosas que van a suceder, esto es parte. Lo de los jinetes y esto también. Y aquí hay un gran ejército que aparece ahí después, pero ya no me voy a meter en eso. Solo le estoy dando esa idea
de las cosas que tenías que escribir Juan, que van a suceder después que la iglesia ya no esté aquí en la tierra. La trompeta, veamos allí, las copas, esta era la trompeta, veamos las copas, en el capítulo 16, por ejemplo, allí se inician las copas, en el versículo 2, la primera copa, pero quiero que note ahí de ese capítulo, versículo 13, para dar una pista de lo que es el juicio de las copas, versículo 13, Apocalipsis 16, verso 13, dice la palabra, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta. Ahí está la Trinidad satánica, ¿no? El dragón, el diablo, la bestia, el anticristo y el falso profeta. 3 espíritus inmundos a maneras de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué está pasando aquí? Aquí está la Trinidad satánica moviéndose. Esa palabra rana, hay que estudiar el término en griego, pero habla de los medios de comunicación. Estómatos es la palabra, ahora me acordé, estómatos. Y habla de los medios de comunicación. Y esto es lo que hará la Trinidad satánica. Se moverán a todos los reyes, los presidentes, la gente de poder en la tierra, y los incentivarán para que sean parte de la batalla contra el Dios Todopoderoso. Es la batalla que usted y yo conocemos como Armagedón. Ahora lo va a decir el texto, obsérvelo, verso 15. Dice, y he aquí que yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Eso es parte, hermano, de las copas de ira. ¿Por qué Dios lo está llamando ahí? Cuando usted lee en el capítulo 19, y aquel ángel sentado en el sol, qué curioso, allá estaba el ángel, y dice que convocaba a las aves de los cielos, y le dice, vengan aquí a este lugar, y van a comer carnes de reyes, y de capitanes, y de siervos, y de esclavos. Y ahí estaba el ángel convocando a las aves de rapiña, porque había mucho para comer en la batalla de Armagedón, y había mucha sangre allí. Observe, por favor, una página antes. Dice ahí la palabra de Dios, Apocalipsis 14, verso 20. Como verá que yo solamente estoy dándole una idea de las cosas que el Señor le pidió a Juan que escriba, ¿no? Pero todo esto es, cada cosa que estoy nombrando es más que una predicación completa, ¿no? Pero mire, hermano, en esta pista que estamos dando, Apocalipsis 14, verso 20, dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Para que se haga una idea, es como un espacio de unos 320 kilómetros hacia la redonda. Sangre a la altura de los frenos de los caballos, 90 centímetros por lo menos. Ríos de sangre. Pues esa es la palabra Armagedón, monte de la muerte, monte de la matanza. Ahí van a ser convocados. ¿Qué le dijo el Señor a Juan? Escribe las cosas que van a suceder. Estos son partecitas, pero para usted y para mí hay un interés especial en esta noche, en otros detalles que Juan tenía que escribir de las cosas que iban a suceder. Observe ahí el capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Esto está fuera de los juicios, ya pasó los sellos, ya pasó las trompetas, ya pasó las copas, y ahora estamos aquí en el final, Apocalipsis 22, verso 6. Dice Juan, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras y las profecías de este libro. Está hablando el Señor ahí de su venida. Dice, yo vengo pronto, dice el Señor. Escribe, Juan, las cosas que van a suceder. Y entre esas encontramos la voz del Señor diciendo, yo vengo pronto. Pero más contundente es el versículo 12, observe. Versículo 12, dice el Señor, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sea su obra. Y ahora el versículo 20. Dice la palabra, y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente
vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Juan, escribe las cosas que has visto. Juan, escribe las cosas que son. Juan, escribe las cosas que van a suceder. Y dice el Señor, yo vengo pronto. Y dice Juan, sí, ven, Señor. Y estamos bien cerca de ese encuentro. De las últimas palabras que Juan escribió de las cosas que van a suceder. Les voy a llevar al capítulo 1 y ahí vamos a terminar leyendo un solo versículo. Y ahí vamos a terminar nuestro mensaje, el mensaje que nos trajo el héroe solitario de la isla de Patmos, Juan el apóstol. El héroe solitario nos trajo toda esta tremenda revelación que es el libro del Apocalipsis. Y ahora algo para usted y para mí. Versículo 3, Apocalipsis 1, verso 3. Dice la palabra, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo, ¿cómo dice? Está cerca. Ahora aquí habla de la felicidad, de la bienaventuranza, de ser muy felices, de ser muy dichosos. ¿Cuáles son las personas que pueden alcanzar ese nivel de felicidad? Ahí lo explica el texto, los que oyen las palabras. La segunda cosa que dice, y los que guardan las cosas que están escritas. Y la primera cosa que dijo, el que lee. El que lee, los que oyen y los que guardan. Leer la palabra de Dios. Aquí está hablando de todo el contenido de la profecía de Apocalipsis, pero nosotros debemos cruzar ese límite y leer toda la palabra de Dios. Leer, dice ahí la palabra, dice oír la palabra y guardar. Tres cosas que no debemos perder de vista ninguno de nosotros. Leer, oír, guardar la palabra de Dios. Porque estas cosas están escritas y nos demuestran que el tiempo está cerca. Cristo está cerca. Algunos hablan, Él está ya a las puertas. Y nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos que tener ese estado de alerta, de estar pensando que el Señor viene. El diablo nos entretiene con muchas cosas en el mundo. El diablo logra enredar a muchos hermanos con las cosas del mundo. El diablo logra enfriar la fe de muchos. Pero si nosotros somos de los que leemos la palabra, oímos la palabra y guardamos la palabra, vamos a estar siempre conscientes de que estas cosas sucederán pronto, muy pronto. Cristo viene, hermano. Debemos estar animados en esta noche. Eso es lo que Dios nos ha contado por medio de Juan, el héroe solitario de la isla de Patmos. Vamos a orar al Señor en esta noche. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra, por todo lo que hemos aprendido aquí en esta noche. Y pedimos, Señor, que tú acrecientes la inquietud de aprender más, porque solamente hemos mencionado casi algunos títulos y necesitamos meternos en esos testimonios de los sellos y de las trompetas y de las copas para conocer en detalle cómo es tu plan, tu programa, Señor, para este mundo y cómo es el día del encuentro que tendremos contigo. Sabemos que estas cosas sucederán pronto, Señor. Aumenta nuestra fe, fortalece nuestra fe, Señor. Ayúdanos a andar en fe, como dice la Escritura, mas el justo por su fe vivirá. Bendice tu palabra, Dios, y bendice cada una de nuestras vidas. Y ayúdanos a leer, a oír y a guardar tu palabra, para gloria de tu nombre y para bendición de nuestras almas. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Amén. Nos ponemos de